Bueno, originalmente antes de llegar al cine, yo estudié actuación durante muchos años y la razón por la cual estudié actuación fue por participar en una obra de teatro en la iglesia a la que yo he pertenecido pues toda mi vida. Y en esos inicios en la iglesia fue que surgió, digamos, como la facilidad, el talento para las artes, que mis papás muy prontamente pues identificaron y me pusieron ya a estudiar actuación. Durante muchos años pensaba yo que mi carrera y que mi futuro iban a ser allí en la actuación. Y cuando llegó el momento de tomar pues la decisión de la carrera, me fui por el lado de cine y televisión y fue claramente complementar esos dos momentos, esas dos artes y por eso mismo también, digamos que la forma en la que yo he trabajado como productora, de involucrarme de una manera tan activa con el trabajo actoral, a raíz pues como de esta fase mía o ese primer momento mío como actriz. Y todo esto viene de mi infancia, porque digamos que lo que pasó en la iglesia, en la obra de teatro, fue un síntoma de algo que estaba pasando en muchos otros aspectos de mi vida desde que yo era niña. Mi mamá cuenta que yo de niña pues me la pasaba como inventándome escenarios en los que cantaba, tarimas en las que yo me montaba y hacía bailes o hacía cosas. Y siempre desde muy niña participé como en cuanta cosa hubiera en mi colegio, en mi iglesia, en mi conjunto, como justamente explorando las artes escénicas, lo histriónico, el arte, el contar historias también. Desde muy niña también empecé a escribir. Desde muy niña participé en concursos de cuento, gané concursos de cuento y eso fue como que se iban complementando todas las cosas al final, el hecho de contar historias, de querer hacer historias, de actuarlas, de que me gustaran las cámaras, de que me gustara un poco explorar también esas raíces y pues bueno, todo ha confluido afortunadamente en esta bendición de carrera, de producir y de dirigir ya varias cosas. Sí, yo creo que una de las razones también por las cuales yo decidí estudiar cine era una idea romántica y un deseo adolescente de querer cambiar el mundo y de identificar el poder que tienen las artes audiovisuales, el cine y la televisión de cambiar imaginarios y de lograr cosas como preservar la memoria. Creo que eso es una cosa importante en la medida en que identificamos también esas cosas que sentimos que merecen la pena que queden guardadas para la posteridad, que queremos que no se olviden, sean de nuestro lugar de origen o de nuestra familia o de una cosa nacional o internacional. Cuando identificamos este poder que tiene el cine para transformar, para guardar, para preservar, pues nos damos cuenta también de esa capacidad que nosotros mismos como realizadores tenemos de preservar esa memoria. Y he tenido la fortuna de trabajar mucho en Santander buscando estos personajes, estas historias, estos lugares que merecen la pena ser contados, que queremos que se conozcan a nivel nacional e internacional y llevarlos justamente a estos espacios nacionales e internacionales que nos han permitido pues cultivar y cosechar unos frutos y unos triunfos, pero sobre todo contar esas historias. Digamos que cuando eso es una motivación importante, todas las cosas se van dando y claro, nos vamos alimentando de muchas referencias, de muchas formas de hacer, vamos evolucionando también justamente en lo que hacemos y en cómo lo hacemos, pero todo como desde este mismo origen de querer cambiar el mundo un paso a la vez, una película a la vez. Sí, pues desde Ferviente Films hemos tenido la fortuna de hacer más de 30 cortometrajes, ya vamos para 3 largometrajes, 3 series de televisión y muchas de estas cosas las hemos producido en Santander justamente por un deseo, primero de volver ese origen que compartimos mi esposo Iván Luna, que es director y productor también, y yo desde Ferviente Films, por algo que hemos encontrado en particular en Suaita, en Santander. em, y también, digamos, por un objetivo común de, como decía ahorita, querer contar historias que no se han conocido, querer explorar lugares y personajes icónicos, hermosos, impactantes, que vale la pena llevarlos a otros espacios. Y por lo mismo hemos tenido la fortuna y la bendición de acudir a estos festivales internacionales, de llevar conversaciones e imágenes respecto de nuestras realidades, de nuestra historia, de lo que somos como departamento, como nación. Y eso ha sido pues algo bien interesante justamente por el diálogo que esto va generando con personas que no conocen mucho de nuestra realidad, con personas que de pronto conocen una sola parte. Y es importante como explorar todos estos matices que tiene, por ejemplo, nuestro conflicto, nuestra historia, la historia del desarrollo mismo de la industrialización en Colombia, que es lo que hacemos, por ejemplo,
con el último documental que hicimos, que es un largometraje que yo dirijo, que se llama Tejedoras, y que habla como de una historia muy desconocida a nivel nacional, mucho más a nivel internacional, de cómo se afectó de una forma muy profunda, pues muchas personas, a una comunidad entera, un pueblo entero que fue en San José de Suaita, en Santander. Y eso pues ha sido un privilegio, una fortuna de poder llevar estas conversaciones, de poder contar ese pedacito de nuestra nación que todavía no se conoce. Y yo creo que un departamento como Santander y muchos otros todavía tienen muchísimas más cosas para contar, las historias de los abuelos, las historias de los territorios como tal, de las comunidades, de las resistencias. Es algo en lo que seguramente valdrá la pena seguir explorando mucho más. Yo creo que son muchas las historias que nos faltan por contar en Santander y en todos los departamentos y en todos los rincones del país, porque nos hemos quedado muchas veces en ciertos temas únicamente, muchas veces repitiendo como la forma y las historias que han hecho otros y que han sido exitosas. Esa ha sido también una buena parte del periodo del cine colombiano, de repetir lo que otros hacen, de imitar modelos y está bien, pero creo que ya es necesario pasar a otras fases en las que indaguemos mucho más a profundidad, en las que encontremos algo que sea distinto y que muy seguramente no sea algo muy lejano de nuestra propia realidad, de lo que hemos conocido, de nuestras familias incluso. Y por lo mismo nos quedan muchas cosas para hacer en la medida en que también la exploración del ser humano y los seres humanos somos tan complejos y tan profundos y tan difíciles de narrar, pues habrá muchas más cosas para seguir contando en todo sentido. Y creo que para los realizadores jóvenes y regionales es importante, claro, buscar financiación pública, privada, pero muchas veces cuando recibimos no y no y no una tras otra, como nos ha pasado a todos, pues hay un momento en que hay que agarrar la cámara y salir a filmar. Dejar de esperar el presupuesto ideal, la financiación ideal, la validación externa o nacional o internacional para poder hacer las películas y agarrar la cámara y salir. Mucho más en esta época en la que un celular hace muy buena captura, en las que los micrófonos son muy fáciles de conseguir, de comprar, en la que la edición también está muy a la mano y en la medida en que salgamos a producir nos vamos a ir perfeccionando en nuestro arte y en nuestro hacer. Creo que el mensaje es no quedarse esperando el momento ideal, porque muchas veces las historias, los personajes, los espacios, los escenarios se van modificando, van cambiando y si no agarramos la cámara y empezamos a filmar, va a transformarse primero lo que está afuera, pero muchas veces también lo que está adentro. Se nos va apagando la llamita, se nos va acabando como ese ímpetu y ese deseo de narrar una historia que también son parte importante de nuestro oficio y de nuestro hacer. Entonces, al final no es quedarse esperando, seguir buscando, no, salir a filmar. Y en la medida en que salgamos una y otra vez y que hagamos una y otra las películas que queramos hacer, pues ya la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta nos van a quedar mejor, nos van a salir más bonitas, habremos aprendido el proceso de cómo hay que hacer primero la distribución, que es lo último, pero que en lo que nadie piensa desde el principio. Entonces, sí, el mensaje es no quedarse esperando y salir a explorar con lo que haya.